Hola, en el parágrafo 228 de la filosofía del derecho, el autor nos va a caracterizar los elementos del derecho de autoconciencia como garantía de la justicia emitida por el tribunal. ¿Qué quiere decir eso? El problema que podríamos formular es ¿qué nos garantiza que el juicio por jurado, el juicio en un tribunal público, sea justo? ¿Qué nos asegura que aquí haya justicia? Y el fundamento de esa justicia está en último término en la confianza que las partes y que el mismo sentenciado depositan en la institución ética del tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué apelamos a un principio de confianza en ese proceso? Apelamos a la confianza porque, como decíamos en otros videos anteriores, la confianza se refiere a una virtud propia del carácter moral cultivado en la eticidad. Entonces, ¿por qué sabemos que una sentencia es justa en el tribunal? Porque la sentencia es correctamente definida en una subsunción del caso calificado bajo la ley, y esa subsunción respecto a la ley es debidamente y procedimentalmente conocida de manera pública por las partes y corresponde a una ley también conocida, publicitada de manera universal y con respecto a un procedimiento legal debidamente organizado, dirigido, razonable y obviamente también público. Desde ese punto de vista, la publicidad de la ley, la discusión de los distintos alegatos y la toma de conciencia de las partes, la autoconciencia de cada una de las partes en el proceso mismo racional definido al interior del tribunal es lo que nos genera la confianza. En ese sentido, o desde esa perspectiva, las instituciones jurídicas y éticas de los tribunales tienen una preponderancia en la ejecución de la ley en un contexto ético jurídico. Fíjense en lo importante que es esa postura. En el comentario a este parágrafo, el autor muestra un contraste y es ante la contingencia inevitable de la justicia, es decir, ante la posibilidad de que haya decisiones injustas, como de hecho ha ocurrido y como de hecho históricamente podríamos documentar distintos casos, podría ser que una forma de proceso jurídico más racional, una administración de justicia más elevada y que fungiera a través de un procedimiento que no permitiera la autoconciencia de las partes, que fuera mucho más especializado, a garantizar a mayor justicia. Frente a ese contraste, el autor nos dice de una manera sumamente importante que los fundamentos de la justicia que se da a través de los tribunales está precisamente en la garantía de la autoconciencia. ¿Por qué? Porque la autoconciencia es garante de la justicia porque permite que cada una de las partes participe discursiva, argumentativamente, exigiendo pruebas, exigiendo derechos, mostrando pruebas, mostrando la razonabilidad y validez de esas pruebas, cuidando que el procedimiento jurídico no sea un formalismo vacío, sino que tenga sentido y valor de justicia. Y ello en sí mismo es importante porque el derecho a la autoconciencia exige que las pretensiones de las partes sean también satisfechas y sean, por decirlo así, un patrimonio del proceso jurídico, un patrimonio de la comunidad ética al interior del tribunal.
Fíjese en lo supremamente importante que esto quiere decirnos. ¿Y qué es? Pues que nosotros a través del proceso jurídico nos hacemos parte consciente, autoconsciente, y por ello exigimos en ese proceso el cumplimiento de la justicia, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del derecho. Y las frases de Hegel en ese comentario son supremamente fuertes, porque el derecho no puede ser algo así como un patrimonio de una clase que especializada, sumamente culta, pero lejana de aquellos a quienes se perjudica o se beneficia a través de las decisiones jurídicas, de las decisiones judiciales, es decir, de los ciudadanos concretos. Por ello, cuando el ciudadano concreto hace parte del tribunal, se acerca al tribunal para exigir sus derechos o para responder por sus deberes, lo que está haciendo a través del proceso autoconsciente es tomando parte en aquello que le es más propio. Por ello, no simplemente el sindicado de un delito o quien llega a exigir derechos y a manifestar la posible injusticia dada en un momento dado, en un caso específico, estas personas participan del proceso jurídico y se hacen a sí mismos autoconscientes de su propia condición, de su propia libertad, porque en último término la decisión jurídica afecta concretamente a su libertad. Y por ello es un derecho de la autoconciencia, que yo pueda estar en el juicio no solamente como un cuerpo, como un objeto material, sino también desde el punto de vista espiritual. ¿Y cómo estoy desde el punto de vista espiritual? Cuando soy autoconsciente de mí mismo en el proceso jurídico mediado a través del tribunal. Por ello, mi propio saber, mi propio querer y mi propia conciencia están mediados en el tribunal, que me permite saberme a mí mismo y reconocerme a mí mismo en el proceso. Y por ello encuentro justicia, una justicia más cercana, más perfecta, más depurada, más virtuosa a través del tribunal. En ese sentido, el tribunal como institución ética se convierte en mediador de mi propia justicia y de la construcción de mi propio reconocimiento y mi libertad en la comunidad jurídica. Y la referencia al final es muy interesante. Dice el autor, lo voy a leer literalmente: aunque tengan efectivamente el derecho de estar corporalmente presentes en el juicio con sus propios pies, esto es poca cosa si no pueden estar presentes espiritualmente con su propio saber, y el derecho que obtienen sigue siendo para ellos un destino externo. Fíjense en la referencia al destino. ¿Por qué la referencia al destino? Porque si el sistema jurídico es un saber especializado que me afecta, que me toca, que se me impone a mí como un principio completamente externo, estaríamos hablando de una forma trágica de imposición del derecho, como una forma de destino que, sin ser propiamente autoconsciente, se me impone y por ello me violenta. Fijémonos entonces que este es un rasgo claro del sentido autoconsciente del valor del derecho como una forma de institución del tribunal como espacio ético civilizador. ¿Cómo hacemos para que el derecho no sea simplemente una imposición, como una imposición no solamente jurídica, sino institucional, que violente al individuo? Pues a través de formas de derecho que me muestren la autoconciencia. Entonces, por ello, la clave acá sigue siendo la moralidad. La moralidad como un derecho de autoconciencia que regula al tribunal y que en ese sentido crea un espacio de civilidad, un espacio de auticidad, de formación ética de los ciudadanos en torno a la institución ética del tribunal. Muy importante,
muy valioso y muy rico entender el tribunal como forma de institución ético, jurídica, formativa de civilidad en la sociedad civil. Esa es la gran conclusión de este parágrafo. Muchas gracias y nos vemos inmediatamente con el parágrafo 229 que nos sirve como gozne, como unión que recupera todo el trabajo desarrollado en los parágrafos del tribunal y nos abre a las últimas dos instituciones de la sociedad civil, la policía y la corporación. Gracias.